Cuando empezamos a hacer nuestros podcasts, lo primero que nos preocupa es la voz. Te lo garantizo. Siempre sentimos que la nuestra es la peor voz de todas y quisiéramos tener esas voces profundas y características del broadcasting estadounidense. Casi nadie la tiene, solamente unos pocos elegidos. Hoy vamos a ver qué es eso de las voces. Chévere que hayas llegado. Soy Benjamín Villagrán y esto es Ecuador Podcastero, donde cada día comparto reseñas, opiniones y noticias del mundo del podcasting. Desde 2018 vivo el podcasting en Ecuador y en más o menos 15 minutos te doy herramientas, buenas prácticas y aprendizajes para transformar tus ideas en un podcast que conecte. Comencemos. Todos quisiéramos tener una voz que suene muy bonita, ojalá de esas voces que son emblemáticas del cine, en que nos dan las noticias respecto del teaser que está por venir, el coming soon y todo aquello. Realmente envidiamos con eso y soñamos con tener esas voces de ensueño, pero lamentablemente o afortunadamente para hacer podcast o para hacer incluso radio no necesitas tener una de esas voces. Ahora, sí tienes que saber modular un poco bien, tratar de usar tus palabras de una forma adecuada y evitar algunos vicios que son los vicios que tienen las personas que no están hablándole a un micrófono, sino que normalmente hablan porque tienen personas con sus orejas en vivo que la están escuchando. La locución no requiere de una voz especialmente diferente, profunda o singular. La locución requiere de una cierta disciplina de poder hablar, de poder decir las cosas usando todas las palabras con sus correspondientes letras y sílabas y tratar de pronunciar lo mejor que se puede. La locución también requiere de que tú calientes tu voz, que hagas ciertos ejercicios, que estires tu mandíbula y que hagas una serie de arreglos corporales y que sepas respirar. O trates de respirar de una forma que te permita tener una voz que pueda ser continuamente puesta en grabación sin generar grandes problemas. La locución, por supuesto, tiene un montón de matices. Es una disciplina compleja y es una disciplina que requiere de un entrenamiento que no es corto, tiene su curva de aprendizaje. Pero ¿quiénes son los que te estudian locución? Los que te estudian locución son aquellos que quieren hacer cosas plásticas con su voz, de tal forma de hacer registros que no están dentro de su registro propio, casi como un cantante que tiene más de 4 u 8 octavas entre la nota más alta y la nota más aguda que puede cantar. Una cosa así. Los locutores, aquellos que estudian locución, tienen la posibilidad de poder hacer con su voz muchas voces, no solamente una voz, y hacerla vibrar de distintas maneras. De ahí nos vamos a los actores de voz. Los actores de voz son personas que están entrenadas para transmitir con su voz, aparte de estos estiramientos vocales, ¿no es cierto? Están capacitadas para transmitir con su voz emociones. Las emociones que demande el personaje que están encarnando al momento de hacer su actuación. O sea, aparte de tener unas características propias para poder entrenar sus cuerdas vocales, tienen que tener unas características propias internalizadas dentro de su psiquis para poder transmitir esas emociones. Los actores, actrices, normalmente lo que hacen es sentir la emoción que van a transmitir con su voz y con su aspecto facial y con su lenguaje corporal. En este caso se trata básicamente de hablar para transmitir estas emociones. No somos ni locutores que vamos a hacer publicidad para las grandes marcas, ni somos actores de voz que vamos a poner nuestra voz al servicio de una ficción sonora. Nosotros nos dedicamos a hacer podcast y como podcast lo que nos interesa un poco es ubicarnos en qué narrativa tenemos que estar. Obviamente tenemos que pronunciar nuestras palabras bien, tenemos que pronunciar nuestras letras de nuestras palabras bien y nos tenemos que despreocupar un poco de este asunto de los acentos. Todos tenemos un acento, el acento que nos vio nacer. En Colombia existen muchos acentos, en Ecuador también. Están los acentos de la costa, están los acentos de la sierra y un montón de acentos entre medio. De hecho, tú, si eres conocedor de los acentos ecuatorianos, puedes distinguir claramente cuando una persona es de Ibarra a cuando una persona es de Loja, o incluso si es de Cuenca, o incluso si es de Quito, o de Ambato. No te hablan igual. O si es de la costa, una persona que es de Los Ríos, o de Esmeraldas, o de Manabí, o incluso de mismo Guayaquil.
no se habla igual en todas partes. Todos tenemos un acento que es el acento que nacemos con él en nuestra marca de fábrica, y en el caso del podcasting nosotros no luchamos en contra del acento que traemos de fábrica. Todo lo contrario, no andamos buscando una voz que sea estándar, del castellano estándar, porque no estamos buscando llegar a audiencias que sean todos los habitantes del planeta en castellano. Pero sí nos preocupan las narrativas. Las narrativas tienen que ver un poco con el medio. Si tú estás en radio, es una narrativa generalista, ya lo he explicado más de una oportunidad, y si estás en podcast, es una narrativa en donde yo te hablo a ti y estamos hablando de tú a tú, de ti a ti. En la narrativa radial, obviamente, importa mucho que tú estés dando un sentido de autoridad con respecto a aquello que estás planteando. Puede ser una noticia, puede ser un análisis, una crónica, o simplemente estar comentando un partido de fútbol. Estás hablando de un punto a una audiencia grande, mainstream, mucha gente escuchando. En el caso del podcast, lo que nosotros buscamos es generar un espacio de intimidad, que tú me creas lo que te estoy diciendo yo, cómo soy yo. Solamente lo que nos preocupa es de que tú entiendas lo que te estoy diciendo, que no hagas un esfuerzo adicional por entender lo que te estoy diciendo, de tal forma de que tengo que vocalizar bien. Entonces, dentro de esto, de lo radial y de lo podcastero, dentro de estas narrativas también existen algunos estilos, y los estilos están en función del objetivo que tú estás buscando con la pieza de audio que vas a grabar. Si tú quieres un objetivo de tipo institucional, como hacer un podcast o una grabación que tenga que ver con una institución, que puede ser del Estado, que puede ser una empresa, que puede ser una iglesia, que puede ser algo que tiene un halo de formalidad, obviamente de que tú vas a buscar una conexión de credibilidad, una conexión que tenga que ver con los asuntos serios de la vida, de tal forma de que tienes que hacer un lenguaje formal. ¿Por qué esto? Porque normalmente cuando tú estás hablando de cosas que tienen que ver con cosas formales, estás hablando de los riesgos que alguien puede correr con sus bienes o con sus derechos respecto de algo que pasó, de algo que está por pasar. Si tú tomas estos asuntos muy a la ligera, con un lenguaje muy desenfadado, pierdes esa conexión de credibilidad en algún sentido, puesto de que puede la persona que te escucha sentir que te estás riendo de la situación que está viviendo. Ahora, el estilo desenfadado es un estilo que tú usas para hablar de todas las otras cosas que no son estas cuestiones de riesgos, de bienes, de derechos o de situaciones súper importantes que están amarradas normalmente a cuestiones de carácter institucional, sino que estás hablando de literatura, estás hablando de música, estás hablando de fútbol, estás hablando de todas aquellas otras cosas que a todos nos importan, y donde lo más importante, más que la conexión de credibilidad en sí, es una conexión emocional. Porque cuando tú hablas con una conexión emocional, tú vas a hablar de encontrar habilidades nuevas, tener mejor apariencia, estás hablando de una estética que puede ser más progresista, más vanguardista o menos. Estás tratando de encontrar un punto en donde nos separamos de la vida aciaga que nos rodea y buscamos un punto de evasión, convenciendo a la persona que nos escucha o argumentando a la persona que nos escucha de A o B, tal como lo estoy haciendo yo. También el asunto del estilo desenfadado sirve para hablar de otros dos asuntos que son súper importantes, pero que no son de carácter netamente institucional. Lo uno es la política. Si tú no hablas a las emociones en el tema político y solamente te quedas en el análisis de las estadísticas, en el análisis de los hechos, de las fechas, probablemente tu mensaje no va a llegar en forma muy contundente a tu audiencia. Lo mismo en fútbol, o sea, si en fútbol tú te quedas con las estadísticas del equipo ganador, del jugador que jugó, y no haces un recuerdo de la jugada especial que hizo, el momento crucial en donde se ganó o se perdió en función de X, B, Z, poco tienes que hacer para poder llegar. O sea, nada va a llegar, tienes que invocar a las emociones y obviamente usar el estilo desenfadado. Lo más importante aquí siempre es de que tu voz tiene que ser clara, tu voz tiene que ser bien modulada,
Pero fuera de eso, no importa realmente cómo suene tu voz. Lo importante es que te ubiques dentro de la narrativa a la cual vas a ir, que te ubiques con el objetivo que tienes, si es que es un objetivo de credibilidad o un objetivo de conexión emocional. Y después es tu historia, eres tú. Lo que importa es tu personalidad, quién es el que está hablando y cuál es tu pasión, cuál es tu propia forma de ver, cuál es tu forma de acercarte a las cosas y cómo decirlas. Eso es lo que genera un sentido auténtico, un sentido real y que engancha con cierta audiencia. El podcasting en sí es eso, es la libertad que nos da a todas las voces de poder plantearnos frente a todas las audiencias para poder conectar. Y el podcasting por lo mismo es entusiasmo, son ganas de hacerlo, es disfrutarlo, es hacerlo sonriendo, como dice Melvin Rivera Velázquez, y es con ganas, es hablar con tu propia voz. No necesitas ser un actor de voz, ni necesitas ser un locutor profesional. Lo que importa es cómo lo dices, la verdad de lo que tienes que transmitir y ubicarte en si tu narrativa va a tener un estilo de carácter formal institucional o un estilo desenfadado de conexión emocional. Siempre tú tienes que ser tú transmitiendo tu verdad frente a lo que quieras decirle a tu audiencia. Eso es la voz en podcasting. Mañana vamos a hablar de una cosa muy importante, tremendamente importante. Vamos a hablar de otro formato de los podcasts, el formato de las tertulias, que no son lo mismo que las entrevistas. Hasta entonces, pásala bonito. El tema musical que nos acompaña es Johnny V de Jonathan M. Horner, de Fortuna, California, en los Estados Unidos. Atribución Creative Commons 4.0 Internacional, bajado del sitio freemusicarchive.org. Dejo el enlace en la descripción.